Muy buenos días, esta es una prueba de audio 1, 2, 3. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles a Luis Fernando Flores, representante de Septodon, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días, bienvenido, adelante. Buenos días, Diana, muchísimas gracias por tu presentación. Igualmente doy la bienvenida a todos nuestros queridos idontonautas que esta mañana nos hacen el favor de acompañarnos a una sesión más que seguramente será muy interesante y muy productiva para todos ustedes. Me permito también dar la bienvenida más cordial al doctor Alberto Díaz Tueme. Igualmente doy las gracias a COA Internacional y a Septodon por el patrocinio. Y voy a permitirme leer algunos puntos principales del currículum que es extenso del doctor Alberto Díaz. Él es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene un posgrado en endodoncia en el CIERO, es exprofesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como también de la Universidad de Guadalajara. Es profesor del posgrado de endodoncia en la Universidad Autónoma de Guadalajara y asimismo es también miembro de diversas asociaciones profesionales de la especialidad endodóntica. Funge también como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia, el Colegio de Especialistas en Endodoncia. Y esta mañana nos trae un interesante webinar que él ha titulado Cementos y selladores de silicato tricálcico, perspectivas. Bienvenido, doctor Alberto Díaz, cedo los micrófonos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Pues vamos a platicar el día de hoy de un tema que en los últimos meses a mí me ha apasionado, que es el uso de materiales que no son muy nuevos, pero que realmente han ocupado un espacio muy interesante en la práctica de nosotros, los endodoncistas. Realmente nosotros en nuestra práctica tenemos usando materiales biocerámicos desde que apareció el MTA ahora sí que en nuestras vidas. El MTA es un material que apareció a principios de los años 90 y modificó en mucho la práctica del endodoncista porque aprendimos a utilizar materiales como este, que es un material más, digamos, más biológicamente aceptado que lo que usábamos para procedimientos que antes tenían pronósticos relativamente limitados. Originalmente, como ustedes saben, el MTA aparece en una publicación en donde se sugería como material de retroobturación y para sellar perforaciones, entre otras cosas. Antes utilizábamos nosotros para ello, utilizábamos amalgama, utilizábamos IRM, diversos cementos, resinas, y realmente el pronóstico de los tratamientos que hacíamos, tanto en retroobturaciones como se llama perforaciones, no eran muy buenos. El MTA aparece como una alternativa muy interesante y ha cambiado a través de los años. Y bueno, diversas casas comerciales, como lo publiqué un poquito en la sinopsis que me pidieron para este web seminar, las compañías dentales se han dedicado a estudiar el material y eventualmente a purificarlos, si se puede decir de alguna manera, para obtener las ventajas que tenía
aquel MTA que usamos al principio, quitarle un poquito algunas sustancias que pudieran ser no tan ventajosas, y hoy en día se han desarrollado una multitud de materiales biocerámicos de los cuales sus ventajas vamos a platicar un poquito de hoy. Pero realmente los materiales biocerámicos han ocupado una parte bien importante de la práctica nuestra como endodoncistas. Hoy hacemos procedimientos que antes no tardábamos, por ejemplo, en el caso de cierres apicales, nos tardábamos 18 meses, 24 meses. Hoy lo podemos hacer en 1 o 2 citas. Es maravilloso. Y también el considerar el hecho de que estos materiales pues requieren un entrenamiento, una nueva forma de ver los procedimientos que vamos a hacer, protocolos de tratamiento, de lo cual vamos a platicar un poquito el día de hoy. Como comentábamos, estos materiales inicialmente fueron orientados un poquito a la obturación retrógrada y a la reparación de perforaciones. En ambos casos, esos materiales inicialmente dieron muy buenos resultados comparado con lo que teníamos en aquel entonces. Sin embargo, el menú de opciones, como menciono yo, se ha ampliado con el tiempo y estos materiales biocerámicos han ocupado cada vez más espacios en la práctica odontológica, pero particularmente en la práctica endodóntica. Entonces, creo yo, así como para nosotros los endodoncistas han sido los rotatorios, mi percepción es que estos materiales eventualmente sí van a cambiar el rumbo de lo que hacemos, porque la información, los resultados que estamos teniendo son realmente muy interesantes. Por supuesto que hace falta mucho que hacer en ese sentido. Y, por ejemplo, que yo fui de los años 90, empezamos a usar el MTA. Por supuesto que cambiaron muchas cosas a partir de su uso, cambió el contenido, pero por sobre todo es que los estudios controlados para dar evidencia científica no se generaron en los años 90. Los estudios realmente interesantes de estos materiales se generaron años después. Hoy que tenemos opción de tener materiales, digamos, un poquito más purificados de silicatos tricálcicos, pues van a requerir también más información que nos brinde evidencia científica con todo lo que implica obtener evidencia científica. Entonces platicábamos, hoy se utilizan para otros procedimientos, para enseñar de resoluciones que pueden ser perforantes. Muy interesantemente, para recubrimientos pulpares directos, dientes con ápice abierto, en endodoncia regenerativa, vamos a platicar un poquito de cada cosa. Y digamos que el tuétano de la razón por la cual fui invitado es hablar un poquito del papel de esos materiales en la obturación, ¿no? Para esto, bueno, nosotros como endodoncistas, tanto el usar materiales de este tipo, ya sea para sellar perforaciones o lo que vamos a platicar el día de hoy de obturación de conductos radiculares, pues debe de tener unas ciertas características que le permitan su desempeño correcto, ¿no? Traté de utilizar algunas que todos conocemos de Grossman de hace mucho tiempo, pero también adaptarlos un poquito a la parte más nueva de lo que hacemos, ¿no? Que tienen que ser fáciles de usar. Se tienen que ver en las radiografías. Tienen que ser biocompatibles y bioactivos, son dos términos que parecen similares, pero son distintos. Tener actividad antimicrobiana, ser reabsorbibles dentro de los tejidos, pero que no lo sean dentro del conducto radicular, que no manchen los dientes, que los refuercen cuando los usamos dentro de los dientes, ser dimensionalmente estables, proveer un sellado de alta calidad y permanente, brindar una fuerza mecánica similar a lo del tejido donde lo vamos a colocar y que eventualmente puedan ser retirables cuando necesitemos retirarlos. Vamos a hablar ahora un poquito, la razón de esta invitación, les decía, por COA y por Septodont, es hablar un poquito de los materiales que hoy tenemos disponibles en México. Hoy, a raíz de estos cambios que decía, de este desarrollo de ciertas empresas de lo que original fue la MTA, han dado como resultado en el caso de Septodont a dos materiales que hoy ya tenemos disponibles en México, el Biodentin o Biodentine, que es un material también a base de silicato tricálcico, vamos a platicar ahorita. De hecho, ahí en el cuadro rojo ustedes pueden ver
su contenido. Y el BioRoot o BioRoot, que es el sellador, es, digamos, el símil de la parte que se usa para la obturación de conductos radiculares. Como saben ustedes, el MTA original era un material adecuado para sellar perforaciones y obturaciones retrógradas, pero no para sellar conductos radiculares. Hoy se han desarrollado selladores a base del material, y en el caso de Septodont ha desarrollado quizá la parte más importante del MTA, que era el silicato tricálcico, desarrollar un sellador y un material de obturación para sellar perforaciones, que puede ser que es el Biodentin o Biodentin. Entonces, vemos su contenido, básicamente silicato tricálcico, tiene carbonato de calcio, también tiene óxido de circonio, que es el agente radiopaco, que le da radiopacidad, tiene agua y cloruro de calcio, que hoy en día muchos ya MTA lo tienen. El cloruro de calcio, doctores, amigos, es un acelerador que se usa ahora porque, si ustedes recuerdan, el MTA tenía el problema que la parte de manipulación requería mucho tiempo para el endurecimiento clínico, y hoy en día prácticamente todas las formulaciones de MTA y de cementos a base de silicato tricálcico tienen distintos aceleradores. En el caso del Biodentin y del BioRoot, el acelerador es cloruro de calcio, viene en la parte líquida. Entonces, el Biodentin, nos vamos a ir un poquito con el Biodentin porque lo que yo quisiera es platicar un poquito más profundamente del BioRoot, pero y lo comento también porque de alguna manera en el medio endodóntico ha tenido más experiencia ya con el Biodentin, pero quisiera compartir con ustedes un par de casos que creo que son bien interesantes. Como saben, el Biodentin viene en polvo y líquido, vienen premedidos y se mezclan en una capsulita que se mete en un amalgamador y se hace vibrar por 30 segundos y se obtiene una masilla como la que ven ahí. Esta fotografía ha sido tomada de una revista del Endodontic Topics, pero es muy clara para mostrar más o menos cómo se dispone en el amalgamador, la cápsula premedida, con las gotas que correspondan, y se hace la mezcla que se obtiene una masilla, como pueden ver ustedes aquí, una masilla relativamente manipulable, que según el fabricante comenta que se puede esculpir, ¿verdad? Este Biodentin prácticamente se utiliza para estos eventos, que puede ser para la obturación retrógrada, para sellar dientes con un ápice abierto, y como cualquier sellador o cemento, más bien a base de silicato tricálcico, una de las ventajas que le vemos nosotros como endodoncistas es su comportamiento excelente en medios húmedos. Quisiera comentarles que estos cementos de silicato tricálcico tienen una gran ventaja, que son que cuando están en contacto con la parte acuosa del material con el que se mezclan, o en el medio donde lo colocamos, si el medio tiene cierta humedad, eso les permite, cuando nosotros lo hidratamos con el líquido, se generan dos sustancias muy interesantes en el sentido de su bioactividad o tolerancia tisular. Se genera un gel hidratado de silicato tricálcico y se genera hidróxido de calcio. El material provee, por lo tanto, un pH alcalino muy similar a lo que usamos nosotros como endodoncistas cuando pretendemos medicar con hidróxido de calcio. Y este silicato tricálcico hidratado tiene un comportamiento muy interesante en contacto con dentina, inclusive con fluidos tisulares, porque permite, al estar en contacto con fluidos tisulares que tienen fosfatos, por ejemplo, que eso puede haber en tejidos periapicales o puede haber inclusive en dentina, precipita hidroxiapatita. Y eso le permite formar parte de esa bioactividad que es la reacción de moléculas que permiten la deposición o disposición o mineralización de materiales que permiten eventualmente un sellado muy interesante entre el material que estamos colocando y estructuras tisulares duras, como en este caso la dentina. Eso, tanto materiales como el Biodentin o el BioRoot, le da un valor agregado que es muy importante, que es muy sorprendente y que aparte puede ser que la perspectiva, como dice el nombre de la charla, es realmente, lo podemos ver de una manera muy optimista para
las partes más sensibles de lo que hacemos en endodoncia, que es la microfiltración. Nosotros vamos a platicar más adelante de esto, pero quizá uno de los temores más importantes que tenemos como endodoncistas, por supuesto, la primera parte en dientes que son infectados es desinfectar esos dientes. Pero la segunda parte, que es muy importante, es cómo podemos hacer para que esos dientes desinfectados permanezcan desinfectados. Y más importante aún, cómo hacerle para que los dientes que tratamos que no están infectados no se infecten a través de la microfiltración. Entonces, vamos a platicar un poquito más adelante de esto, pero es muy interesante ver esto porque estos dos fenómenos suceden tanto en biodentin como en biodonting. Ven algunas características que sugiero en el caso de la obturación retrógrada. En el caso de la obturación retrógrada, pues con el uso del biodentin tenemos que ser un poquito tenemos que darle tiempo al material para que lo podamos esculpir adecuadamente y evitar que se pueda lavar. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a usar MTA, el problema en cirugía apical es que nosotros colocábamos el MTA y si lavábamos la cavidad antes de terminar, el MTA se lavaba. Entonces no podíamos lavar, ¿verdad? Entonces estos materiales requieren un cierto tiempo, una pulcritud en su preparación para que el material se comporte en los tiempos que el fabricante sugiere y podamos regresar a colocar el tejido cuando hacemos cirugía apical y podamos lavar sin que el material se pierda de esa parte apical. Una ventaja también que tienen estos materiales es el último punto de esta parte de obturación retrógrada, que es que induce la diferenciación de odontoblastos en células progenitoras. Realmente el silicato tricálcico hidratado hace eso en donde lo coloquemos con tejido conectivo. Tiene una capacidad muy interesante de inducir a la formación de factores de crecimiento diversos que permite que esa respuesta tisular sea favorable. Entonces, inclusive particularmente en el caso de la regeneración. En dientes con ápice abierto, más o menos es el mismo comportamiento, como vemos, se comporta muy bien en medios húmedos, que en los dientes con ápice abierto lo tenemos todos los días. En el caso de reparación de perforaciones, hice más o menos una lista en donde más o menos se manifiesta qué es lo que tenemos que hacer en la clínica para reparar perforaciones, que es desinfectar y sellar la zona que ha sido involucrada. Entre más importante sea la zona involucrada, vamos a tener un pH más ácido en la zona, así es de que no es mala idea alcalinizarlo un poquito con premedicaciones de hidróxido de calcio para que el silicato tricálcico hidratado se comporte mejor. Entonces, el silicato tricálcico hidratado es afectado importantemente por condiciones de pH ácidas, por lo cual conviene o que la lesión sea pequeñita para que no lo afecte, o si tenemos una lesión importante, alcalinizar un poquito el medio para que el silicato tricálcico no esté enfrentando condiciones desventajosas de pH. Es mejor, como dice, utilizando perforaciones pequeñas. Y por supuesto, todos como endodoncistas sabemos que el comportamiento de una perforación es distinta si es supracrestal, subcrestal o en la furca. Entre menos contacto tengamos con líquidos tisulares marginales, el resultado del tratamiento de la perforación va a ser mejor. Como decíamos, el biodentin tiene una fuerza compresiva y flexural parecida a la dentina, lo cual va a ser un excelente candidato para hacer perforaciones. La humedad del tejido lesionado favorece su comportamiento, lo cual igual lo hace un muy buen candidato. Y particularmente yo lo recomendaría en 2 sesiones porque, miren, aparte de que quiero un pH más alcalino para que no afecte el endurecimiento del silicato tricálcico, del biodentin, lo que necesito también es cubrir el biodentin una vez que el biodentin haya endurecido. Entonces, lo más cómodo es medicar las zonas si la perforación es grande, colocar el biodentin y esperar una sesión, un día, 24 horas, 48 horas, para que luego podamos recubrir el biodentin con un material duro que puede ser ionómero de vidrio o resina. Pero una vez que el biodentin está endurecido. El problema es que si nosotros pretendemos colocar un material sobre el biodentin cuando no ha endurecido, el comportamiento de este material de protección puede no ser ideal. Entonces mi recomendación sería esperar a que el biodentin esté endurecido para que tengamos mejores resultados. Voy a platicar este caso, es una perforación, como ven en la radiografía,
una perforación muy importante, muy grande, afectada ya la zona de la furca de una manera muy importante. La persona que inició este tratamiento nunca pudo localizar los conductos. Ya vemos zonas radiolúcidas manifestadas en las partes apicales. Y bueno, vamos a tratar este día, una perforación importante. El video se puede ver un poquito cortado, pero espero que lo disfruten. Vemos la persona que hizo este tratamiento inicialmente, a la hora de ver el sangrado incontrolable, dejó una torunda con formocresol. Imaginen el daño visual que había hecho este tejido. Ahí vemos un poquito cómo se ve la zona de la perforación. Estamos explorando. Esta es la zona de la perforación donde debería estar el conducto distal, y muy fácilmente encontramos los conductos mesiales. ¿Sí ven? Sin meter la presa, los conductos ya estaban ahí, simplemente no se tuvo la capacidad de visualizar la zona para poder ver, y desgraciadamente se cometió un accidente en esta zona que ven donde estamos tocando ahí. Es una vez que los conductos han sido instrumentados, ¿verdad? Entonces vemos cómo se han instrumentado. El caso se medica, y este es cuando estamos listos para colocar, después de una medicación, el sellado de la perforación que ven aquí. Vean el tamaño de la perforación, los conductos tienen hidróxido de calcio, y ahora vamos a proceder a colocar el Biodentin. Por supuesto que es un medio húmedo. Lo que tenemos que hacer es tratar de que el Biodentin llegue a estar en contacto con el tejido conectivo de esa zona, de la zona de la furca. Colocarlo ahí con mucho cuidado, tratar de que esté lo más adecuadamente adherido a las paredes, porque queremos que permita un sellado, digamos, periférico de la zona de la perforación. Lo extendemos un poquito, aunque este material tiene una muy buena resistencia a la compresión, queremos extender un poquito en la zona de la cavidad, porque, como han leído ustedes en la publicidad, se llama también sustituto de dentina. Esta parte del video nos muestra ya el Biodentin endurecido. Entonces yo ya puedo curar los conductos con más pulcritud, puedo irrigar de la manera como yo quiera, protegiendo el área de la perforación, y ya puedo poner un material de relleno en la cámara pulpar sin mayores riesgos. Estas son las radiografías donde vemos, cuando estamos localizando los conductos radiculares, vemos cuando se ha colocado el Biodentin. Si ven, el Biodentin tiene, comparado con la obturación temporal, tiene una radiopacidad un poquito menor que el material, pero se ve en las zonas donde el Biodentin ha sido colocado que estamos sellando la perforación. Y resumiendo el resultado del caso, vean cómo se ve después del relleno de los conductos radiculares, en las partes donde se ve el Biodentin, y a un año. Una reparación sorprendente. O sea, lo que pueden hacer esos materiales es realmente sorprendente, ¿no? La inducción que hacen, generar un medio ambiente alcalino, activar osteogénesis o activar angiogénesis, o, para hacer un resumen, ser capaz de activar factores de crecimiento sobre las células que están ahí para que ellas eventualmente puedan diferenciarse y generar un tejido similar o un tejido como el que estas células son capaces de generar cuando se sensibilizan con factores de crecimiento y son capaces de diferenciarse, es maravilloso, porque va a generar una salud inducida por factores de crecimiento que las mismas células progenitoras que están ahí son capaces de brindar. Entonces tenemos lo que para la regeneración es lo más adecuado. ¿Qué es lo que necesitamos para regeneración? Necesitamos, como dicen los gringos, un scaffold, una especie de estructura. Necesitamos factores de crecimiento y necesitamos células. Entonces, estos materiales nos brindan esa gran posibilidad. Y esto particularmente en recubrimientos pulpares. Yo no soy muy partícipe de los recubrimientos pulpares y de pulpotomías, pero los estudios han mostrado que el comportamiento de estos materiales, ya no en tejido periapical, sino en pulpa dental, prácticamente es el mismo que se genera en tejidos periapicales, que es, de hecho se ha estudiado más esta parte, que es la inducción a través de estos materiales de factores de crecimiento sobre células que están en un tejido que pueden, células progenitoras que son capaces de diferenciarse y producir a partir de factores de crecimiento, y son capaces de producir células especializadas que fueron dañadas
por una comunicación pulpar o lo que haya sido que ahora requieren ser sustituidas, ¿no? Entonces, en recubrimientos pulpares y pulpotomías, aquí la duda que yo tengo del uso en muchos casos no es prácticamente el protocolo de procedimiento de recubrimiento pulpar directo o pulpotomía, sino el diagnóstico. Porque todos nosotros como endodoncistas sabemos que si tenemos un diagnóstico de una pulpitis reversible, aunque tengamos la pulpa viva, no se puede hacer un recubrimiento pulpar directo. Entonces el problema no es el material, el problema es el diagnóstico. ¿Y en qué casos vamos a tener oportunidad de hacer un recubrimiento pulpar directo en una pulpa que esté reversiblemente enferma? Solamente un caso que haya sido muy controlado, muy cuidado, que esté haciéndose con dique de hule, que no haya diagnóstico de pulpitis reversible, entonces pudiera ser un candidato para hacer un recubrimiento pulpar directo. De otra manera, creo que no debe hacerse. En endodoncia regenerativa, pues esto mismo que hemos practicado los silicatos tricálcicos, lo mismo sucede para hacer endodoncia regenerativa. Nada más que, como recordamos, en endodoncia regenerativa ya no tenemos pulpa dental. El conducto radicular tiene un tejido que ha muerto. Entonces, lo que necesitamos nosotros para pretender hacer endodoncia regenerativa, necesitamos retirar todo el tejido dañado y muy probablemente infectado. Desinfectar el campo operatorio, el conducto radicular en estos casos, ¿verdad? Y luego hacer un evento en el que nosotros hagamos que entre sangre al conducto radicular. Y una vez que entre sangre al conducto radicular, van a entrar células. Y esas células van a funcionar y van a permitir dar una estructura que con los materiales adecuados como estos, que van a permitir inducir la producción de esas células de factores de crecimiento que van a poder generar, como lo platicábamos, vasos sanguíneos, van a poder permitir que células se puedan diferenciar y eventualmente podemos obtener un tejido nuevo dentro del conducto radicular, que es, la literatura nos dice que no necesariamente es pulpa, pero el estudio de endodoncia regenerativa tiene mucho futuro porque lo que tenemos que hacer es inducir a la mejor con factores de crecimiento directos para el tejido que quiero generar. Entonces, no vamos a tener mucho aquí, pero es muy interesante que tengamos alternativas como este caso que les quiero presentar ahora. Desgraciadamente, en las selecciones del caso para hacer esto en la práctica nuestra, a veces no tenemos muchos casos y a veces yo admiro cuando la gente puede tener 4 o 5 casos donde ha intentado casos de regeneración. Yo realmente el único caso medio controlado es este, quisiera compartirlos con ustedes. Es un premolar, tiene una fístula, una niña pequeñita y veamos su premolar, es el típico caso que puede ser un buen caso para tratar de regenerar tejido dentro del diente que nos permita obtener salud, que nos permita quizá algún desarrollo radicular. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para que la raíz se pueda diferenciar, doctores? Necesitamos estimular a las células que hacen esa chamba. ¿Cómo voy a saber qué factores de crecimiento necesito para estimular las células? Pues necesitaría hacer algo muy electivo, inducir exactamente factores de crecimiento que permitan estimular a las células de la vaina radicular para que yo pueda tener ese estímulo. En la clínica hoy en día eso es un poquito complicado porque lo que hacemos, como ustedes saben, es inducir un sangrado, pero ese sangrado viene con células progenitoras de una índole variada. Pueden ser células progenitoras que cuando yo tenga un factor de crecimiento para el crecimiento óseo, vaya a estimular a células progenitoras para formar hueso. Entonces, es un poquito complicado en estos momentos, no soy experto en la materia, pero lo que sí les puedo decir es que en este caso, por ejemplo, que estamos aislando perfectamente, desinfectando el campo operatorio, estamos siguiendo los protocolos que más o menos se usan ahora, que es primero desinfectar muy bien, lavar, desinfectar, no instrumentar, doctores, lo que queremos es mantener la dentina y no solo eso, sino hacerla crecer, aunque la pulpa haya muerto. Deben de recordar que la dentina se forma a través de la pulpa dental. Si no hay pulpa, no hay dentina. Entonces, estamos lavando, estamos desinfectando y estamos lavando lo más que se puede y vamos a
ahora a colocar una medicación a base de hidróxido de calcio. Recuerden que el lápiz está completamente abierto. Lo que necesito primero es matar a las bacterias que hay ahí para que yo tenga una dentina lo más desinfectada posible. Como ustedes saben, para esos protocolos también se usan pastas triantibióticas. De hecho, así nació originalmente el procedimiento. Termina nuestra fase de desinfección y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a sacar el material de desinfección previo, vamos a sacar en este caso hidróxido de calcio, vamos a lavar copiosamente. Es importante no anestesiar con anestesia con vasoconstrictor, porque quiero que entre sangre al conducto radicular. Ahí estoy lavando, estoy secando, estoy haciendo agitación ultrasónica para limpiar lo más posible el hidróxido de calcio que pueda haber quedado en las paredes. Estamos lavando y ahora lo que voy a hacer es tratar de inducir las células que están en la parte terminal de la raíz para que yo obtenga un sangrado que venga de la parte apical y que ocupe ahora el espacio pulpar que yo previamente desinfecté. Si yo pretendo en este momento, como ven ustedes en el video, colocar el Biodentin, lo que va a suceder es que el Biodentin se me va a lavar completamente. Entonces necesito poner, como vieron ahorita, esa matriz pequeña de colágeno que me permita, ya la coloqué ahí y voy ahora a retirar el sangrado con una microsucción. Estamos sacando el sangrado con la microsucción, ahí vemos la membranita de colágeno que está ahí, y luego, de una manera muy gentil, ir bajando el Biodentin, que tiene que estar en contacto con esa membrana, que eventualmente se va a reabsorber. Cuando eso suceda, entonces, los factores de inducción de este silicato tricálcico hidratado se van a dar sobre el tejido conectivo, que es la sangre, que está ahí, para que eventualmente nos permita que el sangrado que está ahí se diferencie para formar algo de tejido que va a depender de los factores de crecimiento que inducieron sobre las células progenitoras que estaban ahí para generar el tejido de una manera poco especializada, es decir, poco electiva. En este caso, lo que estamos obteniendo es el único control que tengo de esta chica, la obturamos con amalgama, y vemos el resultado. ¿El resultado qué nos dice? Miren, el resultado nos dice que hubo cierta continuidad de formación radicular, lo que nos dice también que hubo sanidad periapical, lo que nos dice también es que hubo la formación de un tejido endurecido en el cuerpo del conducto radicular y probablemente haya conductos quizá en esa zona donde pudiera haber sangre o vitalidad en la parte interna de la raíz. Lo que sí les puedo asegurar es que la parte apical hay un jardín de niños de células biológicamente inducidas, que puede ser hueso. Es muy sugerente por la radiografía que esto que ven aquí en la parte apical sea hueso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los factores de crecimiento que se indujeron sobre esas células que estaban ahí, células que pudieran diferenciarse, fueron más inducidas por esos factores de crecimiento que indujeron a células a diferenciarse a osteoblastos. Entonces, esta es la parte interesante. Un alcance que he tenido yo con esos materiales, que inclusive la casa Cetodont ha tenido cierta resistencia en aceptar, porque cuando las casas comerciales publican en qué se pueden usar los materiales, y hay una nueva alternativa de uso, son muy cuidadosas para recomendarlo. Quiero compartir con ustedes este caso que publiqué hace tiempo en internet, pero es un caso muy interesante. Vamos a pasarlo rápido porque si no se me pasa el tiempo. Miren, es un caso un surco palatogingival. Y lo que hicimos ahí se hizo el diagnóstico completo de lo que es un surco palatogingival. Estamos haciendo la parte quirúrgica, que me gustaría compartir todo este video completo con ustedes. Entonces estamos haciendo la incisión. Vamos a hacer, por supuesto, un colgajo palatino. Se ha hecho el diagnóstico, como ustedes saben, con el sondeo en la parte palatina, con todo lo que implica para que lleguemos al diagnóstico. La parte interesante es, voy a adelantarlo un poquito. Miren, la parte interesante es cuando ya quitamos todo el tejido granulomatoso, estamos explorando, miren qué bonito se ve, y estamos ahí preparando con ultrasonido todo el surco palatino. ¿Verdad? Estamos explorando todo el surco palatino, confirmamos el alcance, voy a adelantar un poquito, confirmamos ahí el alcance, vean la zona de contaminación que se ve ahí, y vean cómo el surco se detiene ahí. Yo soy capaz de ver la parte apical por palatino, el diente, y puedo
Vean en esa zona, pues estoy viendo claramente que el surco palatino ahí termina. Entonces, ahí termina mi preparación apical y ahora voy a rellenar ese conducto preparado ahora con Biodentin. Estamos preparando el nicho, ahí estamos colocando el Biodentin y ahí más adelante, ahí yo voy a suturar. Entonces, estamos ahí terminando de colocar el Biodentin, luego vamos a limpiar la zona. Ahí estamos limpiando la zona previo a la colocación nuevamente del colgajo. Se puede hacer algún injerto óseo si ustedes gustan, depende de la preferencia quirúrgica que ustedes tengan. Y bueno, compartir el caso implica un caso que era muy difícil tratar, tratado con Biodentin, y en 3 años el resultado es hasta hoy realmente fabuloso, ¿no? Son angulaciones, ustedes saben que podemos cubrir lesiones apicales con diferentes angulaciones. Estas están tomadas de manera similar para ver exactamente cuál es el comportamiento de la reparación dependiendo de la angulación. Entonces, el BioRoot. El BioRoot es el mismo componente que tiene el Biodentin, pero hecho ahora un sellador de conducto. Entonces, imagínense las ventajas que podemos tener y los casos en los que podemos usar un sellador a base de silicato tricálcico con los mismos componentes que tienen esos materiales de silicato tricálcico, pero adentro de un conducto radicular. Por supuesto, el valor agregado para usarse de estos materiales en el conducto radicular es el comportamiento que va a tener este silicato tricálcico hidratado en comunión con la dentina, ¿verdad? Porque esa unión de esos silicatos tricálcicos con la dentina lo que van a permitir es la precipitación de hidroxiapatita, que usando los fosfatos que tiene la dentina con este silicato tricálcico hidratado y bueno, esa precipitación lo que nos va a permitir una unión que va más allá de poner un material pegado a otro. Quizá inclusive pueda ir más allá de una adhesión. Se puede decir que puede ser una unión biológica entre un material y un tejido, ¿verdad? Entonces, el comportamiento es muy interesante y como decíamos, yo creo que nosotros como endodoncistas, bueno, antes vamos a platicar un poquito porque en la obturación lo que queremos nosotros cuando vamos a rellenar un conducto radicular, lo que queremos nosotros, sabemos que si vamos a tratar un diente que está contaminado, doctores, sabemos que vamos a obturar un diente con bacterias adentro. No hay vuelta de hoja, eso está comprobado. Entonces, si vamos por supuesto, nuestra chamba es disminuir al mínimo la cantidad de bacterias que hay ahí. Por eso desinfectamos, por eso lavamos, por eso instrumentamos, por eso medicamos. Sin embargo, conociendo la anatomía de los conductos radiculares, hoy sabemos que la posibilidad de desinfectar esos conductos puede ser limitada y es muy probable que estemos suturando dientes con bacterias adentro. Entonces, lo que queremos nosotros es que el relleno atrape, entre otras cosas, a esos microbios que hubieran sobrevivido a la desinfección. Y esos microbios queden, a algunos no les gusta la palabra, pero queden entumbados o atrapados, se les quita la comida, se les quita el acceso a nutrientes y eso eventualmente puede hacer o que permanezcan sin afectar al huésped o que mueran. Otra opción de la obturación es que una vez que yo ya obturé, que no lleguen bichos nuevos, que no lleguen bacterias nuevas. Y particularmente que la reconstrucción sea tan de buena calidad que permita que no lleguen bacterias nuevas. Entonces, es otro de los objetivos. Y otro más es en la parte apical. Una vez que yo ya rellene, evitar que los tejidos y los fluidos tisulares en la parte preapical se evite que brinden nutrientes a las bacterias que pudieron quedar en la zona, o no necesariamente en la parte apical, pero un par de milímetros de la parte apical, pero sí, si el material de relleno filtra el influjo, inclusive funcional, ¿verdad? Porque cuando nosotros masticamos, se hace una especie de vacío en esa zona. Si hay espacios, los nutrientes, que puede ser líquido tisular, entran en el conducto radicular y eventualmente las bacterias pueden tener un nicho alimenticio nuevo que les permita o sobrevivir o bien multiplicarse y hacer que el caso pueda. Entonces, lo que queremos como endodoncistas es que una vez que yo sellé, tenga bien sellado la parte coronal
y tenga bien sellada la parte apical para evitar que esto me pueda dar problemas en el futuro, considerando que si el diente era infectado, pudieron haber sobrevivido bacterias. Y no solo eso, perdón que me regrese, sino que si no había bacterias ahí, evitar que lleguen nuevas. Porque como sabemos, las que llegan después de una endodoncia son más complicadas. De esto hemos leído muchas cosas como endodoncistas. Sabemos que hay microfiltración en los materiales de obturación. Sabemos que hay microfiltración en los rellenos que hace el dentista después de nosotros. Sabemos que en nuestros materiales de obturación, nuestros selladores, no se diga la gutapercha, todo filtra. Tan filtra que, como ven en el último artículo, se refiere a protocolos que hacíamos hace algunos años donde nos permitíamos hacer barreras, es decir, después de la obturación, hacer una preparacióncita de un par de milímetros y hacer barreras con materiales que pudieran haber sido ionómero de vidrio, inclusive MTA. El hecho, y no hay un artículo sobre este aspecto, hay muchos. Esto quiere decir, esto habla de la inhabilidad que teníamos como endodoncistas, de que nuestro propio material de relleno fuera suficiente para evitar la microfiltración. Entonces se diseñaron barreras para rellenar esa parte. Y, en fin, sabemos que, y no solamente los materiales endodónticos filtran, amigos, los materiales de uso dental convencionales filtran. Entonces, y todos nos hemos dado cuenta cuando quitamos una resina, ¿verdad? O cuando quitamos un material dentro del conducto de una cámara pulpar que vamos a reemplazarlo, ese olor fétido que genera el material, son bacterias que hay ahí, los materiales filtran. Entonces, particularmente en los casos, por ejemplo, donde se va a hacer postes, para nosotros como endodoncistas nos afecta mucho cómo el dentista toma las impresiones para hacer un poste, cómo desobtura, cómo mantiene ese diente, cómo se retira la gutapercha. Y todo esto tiene que ver con filtración. Hace algunos años se cuestionó el impacto que podía tener una restauración inadecuada o la filtración de una restauración inadecuada sobre el resultado del tratamiento endodóntico. Aunque la información no es absolutamente contundente, pero una conclusión muy sencilla es que entre más dañada o menos ajuste tenga una restauración apical, por supuesto que se va a ver afectada la calidad del relleno de la endodoncia. Y es muy probable que al afectar la calidad del relleno con endodoncia se afecte el pronóstico del tratamiento. Entonces, entre mejor tengamos materiales que sean capaces de sellar y evitar la filtración, nuestro resultado al tiempo seguramente será mejor. Todos sabemos este fenómeno de este dibujo que les presento, ¿no? Los materiales filtran, las bacterias entran, invaden la dentina, invaden la gutapercha y eventualmente invaden la gutapercha y eventualmente pueden invadir tejidos. Muchos estudios de filtración con bacterias se han hecho y la mayoría han demostrado, particularmente me gusta uno de Toravini, donde muestra que solamente tardan de 30 y 40 días las bacterias llegar desde la parte coronaria, por supuesto in vitro, desde la parte coronaria hasta la parte apical. Las bacterias viajan a través de la gutapercha, del sellador, y llegan a la parte apical, quizá en poco número, porque el estudio no era un estudio cuantitativo, pero no solamente si llegaban algunas bacterias, pero el hecho es que llegan bacterias después de 40 días a la parte apical. Imagínense un tratamiento endodoncia con una restauración de calidad limitada después de 5 años. Entonces, el resumen es que tenemos que mejorar nuestros materiales. Tenemos que mejorar la capacidad de sellado. No voy a tener en este caso, pero ahora vamos a platicar de lo que empezamos en esta parte de la charla, que es del sellador de biocerámico, ¿no? ¿Será una nueva esperanza de todo esto que hemos platicado? Créanme que platicar en 1 hora de esto es bien complicado, es muy difícil, pero quiero que compartan mis inquietudes con esto para que eventualmente todos seamos capaces de mejorar las condiciones en las que trabajamos y tratar de buscar resultados clínicos más esperanzadores. ¿Qué es lo que hacen estos materiales biocerámicos? Como dice aquí Martin Trout. Dice, no se contraen y son insolubles a los fluidos. Quizá por primera vez tengamos un material que requiera solamente un material para llevarlo, solamente para asistir el movimiento del sellador en las irregularidades del conducto radicular. Esto le va a permitir al clínico llevar un control microbiológico sin remover dentina de manera necesaria
y dejando más estructura dental fuerte. Entonces, estos materiales, vamos a explicar un poquito, que estos materiales tienen todas estas ventajas. Miren, son altamente hidrofílicos, es decir, se comportan muy bien en presencia de agua. La humedad de los conductos y los tubos dentinarios para ellos es una ventaja, a diferencia prácticamente de todos los selladores que tenemos en todos. La humedad afecta el comportamiento de los selladores no biocerámicos, algunos en mayor o menor proporción. Por ejemplo, el H+, el H26 es poco afectado por la humedad, pero sí es afectado. Otros selladores son más afectados por la humedad. En el caso de los biocerámicos, la humedad les afecta, pero de una manera positiva. Requieren de tomar la humedad para generar ese gel de silicato tricálcico hidratado e hidróxido de calcio. Ese endurecimiento depende de esa humedad. Y a veces esa humedad puede ser un poquito más larga que las condiciones regulares, pero se puede considerar como una ventaja. Importantísimo, son estables dimensionalmente, doctores. No se contraen. La mayoría de los selladores, especialmente cuando están en una proporción importante dentro del conducto radicular, endurecen y al endurecer se contraen. Y esa contracción puede implicar espacios o fisuras o fracturas dentro del mismo material. Estos materiales no se contraen durante su endurecimiento, perdón, y al contrario, hay algunas referencias que hay cierta expansión. No son, son insolubles en los fluidos tisulares, pero regresando un poquito a la expansión, esta expansión puede considerarse hasta como una ventaja del uso. El pH al endurecer es aproximadamente de 12. Hay algunas publicaciones que dicen 11, 12.3, 12.5. Esta reacción que decíamos de la reacción del silicato de calcio hidratado forma hidróxido de calcio. Es uno de los productos del hidróxido de calcio y todos sabemos que este pH alcalino pudiera también eventualmente dar, aunque no es la principal razón de uso, puede tener una efectividad antiséptica. Y adivinen qué, la efectividad antiséptica después de 30 días, me refiero no efectividad antiséptica, perdón, la cantidad de hidróxido de calcio disponible hasta después de 28 días sigue teniendo una cantidad importante de moléculas de hidróxido de calcio que se pueden estar liberando. Es biocompatible y bioactivo, ya platicamos desde el hidróxido de calcio. Este silicato tricálcico hidratado reacciona con los fosfatos de los fluidos tisulares para formar hidroxiapatita. Como saben, todos los selladores deben tener un flujo. Los selladores de silicato tricálcico tienen menos flujo que los selladores convencionales. Y el grosor de la película regularmente es un poquito mayor. No coincide con las especificaciones de la ADA de ISO, las especificaciones ISO de los otros selladores. Pero aquí entramos también en una situación diferente porque si estamos adaptando todos los selladores a especificaciones ISO, pero ahora voy a usar un material que requiero que esté denso del conducto radicular, que no me importe que haya una gran cantidad porque no se contrae, a lo mejor ya las especificaciones ISO no son aplicables para este nuevo material, porque su comportamiento ya no se va a parecer a los otros materiales. Entonces, hay mucho que platicar y mucho que estudiar y mucho que practicar para tener conclusiones más interesantes. Hasta la fecha son menos radioopacos que los selladores convencionales, lo cual no es la mejor de sus ventajas. En el caso del BioRoot, vean de lo que tiene, es prácticamente lo mismo que Biodentin, es silicato tricálcico, tiene óxido de circonio, que es el material para que le da la radiopacidad, y tiene una solución acuosa del cloruro de calcio, lo que platicábamos, que es un acelerador, y excipientes. En esta parte líquida tiene polímeros que le permiten darle fluidez y comportarse como sellador, no como un cemento o como un material como el Biodentin. Esa es la diferencia. Pero el contenido esencial es silicato tricálcico y óxido de circonio en los dos casos, ¿verdad? Así es como viene. La indicación ideal es una parte del BioRoot
y 5 gotitas del cloruro de calcio, y se mezclan y da una consistencia que le permite, quizás un poquito más densa que los selladores convencionales. Hay mucho que ver en el sentido, mucho que estudiar en el sentido de la, aunque el fabricante recomiende una mezcla, ver si yo quiero una mezcla más fluida, cuál pudiera ser el impacto sobre el material. Hay mucho que estudiar, hay mucho que hacer, porque eventualmente como negocistas quizás requiramos más flujo, en algún caso en particular, ¿verdad? O quizá que requiramos más tiempo de trabajo. En fin, estos materiales nos brindan menos tiempo de trabajo que los estándares, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de su uso, particularmente en dientes multirradiculares. Pero personalmente, mi práctica hasta hoy en día me permite hacer cualquier técnica de obturación que yo quiera, con rangos de trabajo muy convenientes. Si yo digo quiero tener el H+, pues el H+ me da muchas horas de trabajo, pero necesito muchas horas de trabajo para hacerlo. Entonces, habrá que cuestionarnos qué ventajas o qué desventajas sería tener demasiado tiempo de trabajo. Esta es información del fabricante. Tiene buena adaptación marginal, tiene formación de hidroxapatita en la interfase material-dentina, resistencia a la microfiltración que platicábamos ahorita, es hidrofílico, libera dióxido de calcio brindando un pH alcalino, tiene efecto antibacteriano por lo mismo, buen tiempo de trabajo de 10 minutos hasta 4 horas, buena redopacidad y tiene 35 aplicaciones. Vienen 35 que será paquetitos de estos del cloruro de calcio, entonces de esa manera pueden hacer 35 aplicaciones de un bote. Algunas cosas que vamos a ver en la literatura, miren, en cultivos celulares se ha encontrado que no es citotóxico, son recientes del 2015, y vean el punto 2, proveer un medio ambiente adecuado para inducir a células progenitoras a depositar tejido duro, a partir de factores de crecimiento, ¿verdad? Diversos factores de crecimiento, ¿verdad? Y lo que subrayé ahí en rojo se me hace muy interesante cuando vamos a pensar en usar un material en la parte apical, ¿no? Porque miren, tradicionalmente como endodoncistas pensamos en sellar la parte apical para eso, para sellarla, para que nuestro material se quede dentro del conducto radicular, se evite que haya filtración, se evite que si hay bacterias adentro se vayan para afuera. Pero la oportunidad que podemos tener con esos materiales es no solo de sellar, sino de ejercer un efecto inductor a las células que eventualmente pudieran tener contacto con el material allá arriba, ¿no? Entonces, uno de los comentarios que hace el autor de este artículo es habrá que calcular que los selladores, lo más importante es que preserven la vitalidad allá arriba en la parte apical, especialmente de células progenitoras y la densidad microvascular de los tejidos periapicales, incluyendo el hueso, el ligamento periodontal y el cemento. Entonces, eso nos da una idea de que el buscar que esos materiales estén allá arriba puede ser una gran ventaja del comportamiento biológico de los materiales, ¿verdad? Otro, bioactividad de los silicatos recálcicos también en cultivos. Ellos hicieron dientes, los obturaron, los expusieron a células de ligamento periodontal in vitro. Perdón, vamos rápido, pero no tengo mucho tiempo. Entonces, miren, en esta parte dice, evaluaron la capacidad de las células de estos fibroblastos para inducir los factores de crecimiento, como eran factores citogénicos y angiogénicos, como estos tres que ven, de inducción de hueso, de vasos sanguíneos, células endoteliales y de fibroblastos. Ellos encontraron que el BioRoot era de una manera muy interesante, capaz de inducir en mucho mayor proporción comparado con el otro sellador del PSS, inducir con mucho mayor intensidad o cantidad factores de crecimiento. Entonces ellos hacen la hipótesis de que ese BioRoot puede ser potencialmente importante para inducir la angiogénesis y osteogénesis, ¿verdad? Ambos prerequisitos importantes para, otra vez, ¿no?, la parte apical. ¿Qué es lo que puede hacer estos materiales en la parte apical?
Una persona que yo admiro mucho, la doctora Camilleri, que quizás las personas que más ha estudiado MTA y material de silicato. Ella hizo este estudio en donde comparó materiales para obturación, selladores para obturación, con diferentes técnicas de obturación. Y miren, ella lo que hace es obtiene las muestras del material, lo pule, lo corta, lo ve al microscopio, lo mete también en estudios de análisis de difracción de rayos X para ver qué es lo que tiene el material. Y luego, en este caso en particular, los materiales los evaluó a 37 y 100 grados centígrados, tratando de hacer una comparación de cómo se podía comportar el material, los materiales a temperatura ambiente y a 100 grados centígrados, que pudiera asemejar la cantidad de grados que se usa para obturación de condensación vertical o onda caliente. 100 grados porque todos sabemos que aunque los displays de los aparatitos que se usan para condensar la glucoperoxidasa dicen 200 o 180 grados, realmente la cantidad de calor que generan esas puntas del sistema B o similares nunca llega más allá de 100 grados. O por ahí va, ahí está 80 grados. Entonces, la realidad es que no se llega a los 200 grados que los displays muestran. Por eso la doctora Camilleri hizo a 100 grados. El único problema que hizo a 100 grados es que lo dejó 1 minuto a 100 grados los materiales. Y 1 minuto es mucho, ¿verdad? Porque nosotros cuando hacemos onda caliente, hacemos condensación vertical, nosotros hacemos condensaciones que duran 1 o 2 segundos, condensamos, 1 o 2 segundos, condensamos, y poner 100 grados 1 minuto para mí se me hace excesivo. Pero bueno, vamos a ver lo que encontró. Evaluó el tiempo de endurecimiento, evaluó qué tanto el calor podía afectar las propiedades de los materiales, evaluó el flujo y evaluó el grosor de la película. Miren, en este estudio en particular, que no, tampoco es de 2015, evaluó MTA Filapex, este sellador Ceptodon, que en aquel entonces todavía estaba por salir, pero vean, es silicato tricálcico y óxido de circonio, el Apexit y el AH+. Vamos, por cuestión de tiempo, solamente irnos a Bayer-Root. Miren, estos letreros que ven ahí están extraídos del texto que la doctora Camilleri y et al. Publicaron. Los puntos de hidróxido de calcio sometidos a 37 y a 100 grados centígrados fueron muy evidentes en el sellador experimental. En este caso es el sellador de Ceptodon. Las temperaturas 37 y 100 grados no afectaron la fase cristalina de los selladores. La temperatura no cambió el MTA Filapex, el sellador, el Ceptodon, el Bayer-Root, en aquel entonces era una alternativa todavía, o el Apexit. Bien, qué interesante en los tiempos de endurecimiento. Vamos los tiempos de endurecimiento decían que a 37 grados centígrados tenemos entre una hora y media más o menos de tiempo de endurecimiento. Si yo lo pongo a 100 grados, baja media hora. Tiempo del flujo. Si yo tengo flujo, el flujo es de 15, pero si yo lo caliento a 100 grados centígrados, el flujo es de 6. Ceptodon Sidler, el grosor de la película 72 era, y 349. El grosor de la película es de 100 grados centígrados. La doctora Camilleri al final de ese resultado dice que los selladores a base de silicato tricálcico no son recomendables para usarse en técnicas calientes, se recomienda para técnicas frías, de preferencia con único o condensación lateral. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en la observación. Se los comento porque yo uso en mi práctica, uso muchas técnicas de obturación. Y uso, por supuesto, onda continua en mayor grado. Y en algunas ocasiones he discutido particularmente quizá con la persona que más experiencia tenga con silicatos tricálcicos en México, que es el doctor Heriberto Bujanda. Compadre, te mando un saludo si me estás oyendo. Y él hace una negocio excelente y hace cono único con selladores de silicato tricálcico. Aquí la parte interesante es ver la perspectiva que tenemos del uso de estos nuevos selladores con la técnica de nuestro uso. Y mi percepción como usuario de técnicas calientes es que, por supuesto, le quiero ver las ventajas de estos selladores en la técnica que yo uso. Hay mucho que discutir al respecto, pero bueno, el Bayer-Root, doctores, en México tiene
3 meses, es correcto. Así. Tiene 3 meses. Entonces, ¿cuál es la perspectiva futuro de este Bayorrut? Es maravillosa. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Cuando Toravini ya publicó la primera artículo de MTA, nunca se imaginó que íbamos a estar platicando de un hijo del MTA. ¿Cuántos? 30 años después, 25, 27 años después. Y aparte, el futuro de todavía es muy promisorio de estos materiales. Entonces, otras de las conclusiones de este artículo de Camilleri. Dice, el sellador experimental, que es Bayorrut, y H+ no tuvieron los requerimientos en cuanto al comportamiento con calor. Si nosotros aumentamos la temperatura, el flujo se reducía en el sellador experimental. Todas estas ventajas probablemente, todas estas desventajas que se publican pueden ser ventajas, ¿verdad? Si yo estoy obteniendo el resultado de un material de acuerdo a especificaciones particulares de todos los selladores, pero ahora obtengo un material que me va a dar menor flujo y me va a dar cierta expansión, no sería mala idea tomarlo como ventaja que como desventaja, ¿verdad? Esto hay que estudiar. Estas son las conclusiones que dice Camilleri. Dice, la elección debe ser considerada de acuerdo a la técnica que vayan a tomar ustedes. El uso de este silicato experimental Bayorrut se recomienda para utilizar usando condensación lateral de gutapercha caliente o cono único. No está aquí escrito, pero también lo sugiere. Algunos otros estudios también, donde participa también la doctora Camilleri, esto los hicieron de una manera muy similar, estudiando el microscopio electrónico de barrido y también con difracción de rayos X, buscando, miren, ahí la especificación ISO, la 6876, evaluaron también la radiopacidad. Miren, quisiera comentarles un poquito de esta tabla. Esta tabla en la parte de abajo, que les muestro aquí con el cursor, ven las especificaciones ISO que sugieren. Aquí tenemos Bayorrut otra vez. Entonces, tiempo de trabajo en minutos, 27 minutos. H+, 1154 minutos. Habrá que decidir si somos capaces en 27 minutos o en 1154 minutos de trabajar adecuadamente. El flujo, la recomendación ISO es de más de 17 milímetros. El flujo del Bayorrut 16, el H+ 17. Es decir, no cumpliría con los requisitos del ISO. El grosor de la película, menor de 50. El H+ tiene 15, Bayorrut tiene 52, no cumple con los requisitos ISO. Radiopacidad, el H+ tiene 18.4 y debe ser solo más 3 la radiopacidad. El Bayorrut tiene 8.3. En lo personal, yo quisiera que tuviera más radiopacidad, ¿verdad? Pero tiene esa radiopacidad, pero entra en las especificaciones correctas de ISO. Entonces, interesante. Bayorrut, fíjense qué interesante, el comportamiento del Bayorrut con el pH. El pH al día 1, 12, al día 28, 12.7. Vean el H+, bueno, que no tiene un factor particularmente de liberar el hidróxido de calcio, pero vean, es muy interesante que el pH se mantenga. Bueno, entonces, esas son las conclusiones de este otro artículo. Vamos a pasar un poquito rápido para platicar un poquito de su uso clínico. Todas estas entonces son mías hechas con Bayorrut. Yo puedo usar el Bayorrut como cono único. Lo puedo usar de tal manera que la gutapercha la use para llevar el sellador. Ese es lo que, entre otras cosas, el fabricante recomienda. ¿Para qué vamos a usar la gutapercha? Más que nada, para llevar el sellador, para que nos genere un efecto de condensación que permita que el sellador fluya, se meta en todos los espacios internos que previamente con la técnica de instrumentación de nuestra preferencia hayamos hecho. El material tiene una muy buena capacidad de relleno. Pudiera inclusive usarse como material único, pero el problema es cómo llevarlo. Por eso la gutapercha en este caso pudiera ser como podría tener un efecto meramente de llevar el material y de que la presión adentro del conducto radicular permita que el sellador fluya dentro del conducto radicular, ¿verdad? Esa sería su función. Una vez que los conos están puestos en su posición, lo que hacemos es lo cortamos
y podemos aprovechar inclusive la temperatura que está teniendo la gutapercha ahí. Si se fijan, después de cortar y después de trabajar, después de limpiar, y a la hora que yo use el condensador, están viendo cómo está el sellador. El sellador realmente no está endurecido, tiene mucho tiempo de trabajo. Tenemos mucho tiempo de trabajo para hacer lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Entonces, la parte también maravillosa es que vamos a dejar silicato tricálcico en la entrada del conducto radicular. Vamos a dejar silicato tricálcico cuando pongamos nuestro material temporal, nos va a permitir que ese silicato tricálcico permanezca y selle. Es como si hiciéramos una barrera de MTA que hacíamos antes, pero ahora con el propio sellador. Molares, de cono único. Me hubiera gustado mostrarles en este caso 2 conductos de la raíz mesiovestibular, pero ahorita van a ver un poquito en el video, se hace como ojival, lo encontramos, pero se juntó un poquito, pero vean cómo estamos colocando el cono único aquí. Me voy a adelantar un poquito en el video, porque a veces, como en este caso, miren, estoy usando el sistema B para cortarlo, no estoy haciendo onda continua, simplemente estoy yéndome 2 o 3 milímetros debajo del piso de la cámara pulpar. Vean cómo se ve el material ahí, ¿verdad? Y esa última partecita, 2 o 3 milímetros, la relleno con la pistola de gutapercha clasificada. Estoy haciendo cono único en el 90% del conducto, ¿verdad? Eso se los comento porque algunas veces nuestras preparaciones cervicales son más anchas. Entonces, si yo dejo el material, puede ser que el silicato tricálcico rellene todo perfectamente, pero todavía tengo la sensación de endodoncista, quiero que haya gutapercha. Entonces, a lo mejor, como dice el doctor Bujanda, no necesitas hacer eso, y eventualmente sí. Tenemos que pasar por una etapa de familiarización con nuestros nuevos materiales. Y en fin, ahí estamos obturando, nuevamente es cono único. Vamos a hacer este caso con condensación lateral. Este caso fue un caso que medicamos y sí lo tuvimos, como seguramente nos pasa a todos, un conducto ligeramente húmedo en la parte apical. Doctor, ese es el mejor candidato para obturar con selladores de silicato tricálcico. Y no el mejor para obturar con otros selladores. Vamos a tener cierta humedad ahí. El caso ya se ha medicado 1 o 2 sesiones, pero tengo cierta humedad en la parte apical. Probablemente haya una resorción apical. Probablemente el sellador tenga que estar en contacto con humedad. ¿Qué mejor que usar un sellador que esa humedad lo va a favorecer para endurecer y va a ser capaz de las células que están alrededor, si el material sale un poquito, inducirlas para que estimule los factores de crecimiento para que generen a las células que también hay ahí, células madres o células progenitoras que pudieran estimularse y diferenciarse para repoblar la zona dañada. Si ven, hay una zona radiolúcida en este bien, ¿no? Entonces, todo este tejido puede ser repuesto ahí y es más fácil si es inducido por un material. Quizá en ausencia de bacterias todos lo logramos todos los días, en ausencia de bacterias lo logramos, pero tenemos un factor inductor, pudiera ser mejor que el material se estable, que el material seque convenientemente en presencia de humedad y que no filtre. Entonces podemos estar juntando varias ventajas. Estamos usando igual, miren aquí como estamos determinando la condensación lateral, vamos a condensar, limpiamos muy bien el sellado alrededor, pero la gutapercha que va a quedar en la parte marginal va a estar rodeada e inclusive encima con un cemento de silicato tricálcico. Hasta la limpieza pudiera evitarse para permitir que el silicato tricálcico permanezca ahí, ¿verdad? Con onda caliente, ¿verdad? El caso inicial lo ven del lado izquierdo arriba, esta es la prueba de conos y este es el relleno, ¿verdad? Los otros vecinos también fueron hechos por mí y están hechos con AHF Plus y gutapercha caliente. Vean, la imagen es muy similar, la imagen radiográfica es muy similar. Entonces, pues, lo que hacemos es colocar nuestro cono de gutapercha de acuerdo a la técnica, con el material, con la técnica de instrumentación que hayamos hecho. Y lo que vamos a hacer es usar el calor, como estamos viendo en este caso, con el sistema B, con el equipo que ustedes se identifiquen para usarlo. Estamos poniendo el sellador. Regularmente hago 2 veces aplicaciones del sellador. El fabricante recomienda hacer la primera parte con cono de papel, ¿verdad? En lo personal lo he hecho con gutapercha.
se me hace que es muy similar y no gasto un cono de papel. Estamos condensando e inclusive para volver a poner o empezar con el relleno de la gutapercha, lo que hacemos es del cemento silicato que tengo yo en la espátula o del cemento silicato que está disponible en el acceso, lo retomo y vuelvo. Miren, como en este caso estamos poniendo el sellador, lo estamos volviendo a colocar y tengo mucho tiempo de trabajo, realmente. Tengo mucho tiempo de trabajo para hacer un tratamiento convencional. Entonces, ahí lo que estamos haciendo en esto sí, a veces cuando tratamos de colocar con la gutapercha termoplastificada los siguientes pedacitos, a veces el cemento no permite que se pegue muy bien a la gutapercha. Entonces, a veces yo dispongo el material de relleno en la entrada del conducto radicular, como en este caso, y estando la gutapercha caliente todavía, la llevo con mi condensador vertical de esta manera. Y así completo todo el relleno. Estas son fotografías que he tomado con mi microscopio donde vemos cómo estamos rellenando con gutapercha caliente y estamos llenos de cemento silicato alrededor en el istmo. Inclusive, por supuesto, en este caso retratamiento, desgraciadamente no tengo videos de este caso ni controles. Vemos cómo está la gutapercha y vemos esta parte del conducto que estaba abierto, por eso elegimos, son los primeros casos que usé BioRoot. La ventaja de que esta partecita del conducto radicular ahora esté rellena con silicato tricálcico. Casos como este, también muy interesante, casos donde podemos aplicar estos materiales. Mucho tiempo fuera de la boca, un perfil para la mamá, cuando yo hablé con la mamá de este muchacho muy pobre de pronóstico. Cuando le dije, señora, no le ofrezco ni el 10%, me habló y me dijo, voy para allá. Y el muchacho se sacó el diente de los jeans. Entonces, la verdad, posibilidades mínimas, pero seguimos adelante con el caso, el diente lo reimplantamos, lo medicamos con hidroxil. Hicimos todo el protocolo para un diente abulsionado y estamos ahí, ya que estuvo medicado con hidroxil de calcio, ya lo vamos a operar. Y también este fue el primer caso que yo hice con BioRoot, que amablemente me lo proporcionaron para usarlo hace algún tiempo. Entonces, ahí estamos listos para obturar. Este caso lo obturamos, como van a ver ahorita, con condensación lateral. Estamos lavando, irrigando todo el hidróxido de calcio que estuvo. Estamos probando el conducto, estamos probando el conducto radicular. Algunas veces movemos mucho la irrigación antes de la obturación. Ahí estamos con el material. Es el silicato del BioRoot, ¿verdad? Lo estamos tomando con la consistencia que nos indica el fabricante, lo estamos llevando a su lugar. Pudiera quedarse ahí el material, pudiera quedarse ahí el relleno con cono único, pero como les digo, hay que pasar una cierta etapa quizá de información y de adecuación de la práctica, ¿verdad? Eso es algo también que es muy personal de cómo estamos ahí cortando el material y lo condensamos y terminamos el caso. Limpiamos el caso, de preferencia yo dejo el BioRoot en la entrada del conducto. Y hace poquito hicimos un primer control ya de 2 años y aunque se ven por ahí alguna ligera, vemos maravilloso el ligamento periodontal. Habrá que estudiar mucho cuáles son esos comportamientos de rellenos con silicato tricálcico con dientes abulsionados, ¿verdad? Como conclusión personal, miren, estos selladores de silicato tricálcico pudieran solucionar algunas de las limitaciones que actualmente tienen los selladores que usamos de manera rutinaria. Los resultados, creo, clínicos, con mis manos y con lo que leemos, son muy prometedores, pero también hay que calcular limitaciones. Una de las limitaciones más importantes de estos selladores, probablemente me hagan esa pregunta, es los retratamientos, ¿verdad? Es muy difícil quitar el silicato tricálcico de las paredes dentinarias. Ya nos gustó ponerlo, pero ahora quitarlo es muy difícil. Y para aquellos que han hecho recirugías en casos de MTA, se darán cuenta que quitar el MTA es muy difícil, muy complicado. Entonces, eso soporta más el punto de vista mío de que por lo pronto hay que usar más gutapercha. Porque si yo uso más gutapercha, dejo más camino para un factible retratamiento. Si yo relleno todo el conducto con cemento silicato, es probable que no lo pueda rehacer. Si yo hago un cono único con mucho cemento silicato, mi único camino va a ser el conducto
del cono de gutapercha, único. Si yo relleno en este momento con más gutapercha, tengo más chance de limpiar más. Pero también no debemos de considerar que en el futuro quizá el tratar esos casos con cemento de silicato requiera menos posibilidad de que los casos sean retratados, o quizá cambios de paradigmas, que los dientes que tengan endodoncia eventualmente ya no se retraten. Pero en fin, esto abre un campo muy interesante de lo que hacemos en endodoncia y como pongo al final, la verdad necesitamos muchos estudios clínicos controlados que brinden evidencia científica. Yo les mostré casos clínicos, doctores, eso no es evidencia científica. Entonces, pero teniendo evidencia científica pudiéramos modificar en pocos años a la endodoncia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alberto Díaz Tome, por esta interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional y Septodont por esta conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión a la plataforma se acredita directamente su CADI. Y a quienes nos acompañan vía Facebook, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI y en este generador pueden acreditar su constancia de asistencia digital, así como también actualizar sus datos e imprimir sus CADIs acreditados. Fer, ¿nos escuchas? Doctor Alberto Díaz, ¿le parece bien si continuamos con la sesión de preguntas y respuestas? Adelante, Diana, claro que sí. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Daniel Vázquez. Nos menciona, dice que si la perforación es amplia se debe alcanilizar, la zona antes de colocar el biodentín. ¿Con qué alcaniliza y cómo es el procedimiento? Bueno, esa es la respuesta va a tener una doble vía, porque eventualmente si yo tengo material como el Biodentin, el uso del Biodentin per se nos va a brindar un medio alcalino, porque su pH es 12. Pero algunos estudios han demostrado que el colocar este material silicato tricálcico en medios ácidos afecta su cristalización e inclusive hay algunos reportes de que no hay endurecimiento de los silicatos tricálcicos. Entonces, como les digo, estamos muy lejos de tener evidencia científica, pero mi recomendación sería, doctor, sería medicar la zona de la perforación con hidróxido de calcio, quizá por una semana, y más si la perforación tiene tiempo, ¿verdad? Si la perforación es inmediata, yo pondría Biodentin de manera inmediata, porque no ha habido tiempo de una acidificación del medio. Si la perforación tiene tiempo, yo medicaría con hidróxido de calcio la zona de perforación por una semana, pero, ojo, tendría mucho cuidado en retirar absolutamente todo el hidróxido de calcio para que la unión del Biodentin sea más íntimo, tanto con la dentina que va a soportar el material, tanto como el tejido conectivo que sea expuesto por la perforación. Entonces, el resumen es, si es inmediata la perforación, no medico con hidróxido de calcio, porque ni siquiera va a haber tiempo que se acidifique, no va a haber inflamación. Entonces, tengo chance, el tejido inflamado tiene tendencia a acidificarse. Entonces, una perforación inmediata, colocamos inmediatamente el Biodentin. En una perforación añeja, alcalinizo con hidróxido de calcio, tengo mucho cuidado de retirarlo y luego pongo el Biodentin. Espero que le haya respondido correctamente. No sé si hubiera otra pregunta. Tenemos varias preguntas, doctor Alberto. No sé si puede escucharme correctamente. Sí, te escucho perfecto, Fer. Gracias. De acuerdo. La siguiente pregunta es del doctor Ernesto Cepeda y dice, doctor Alberto, ¿qué material de curación coloca entre cita y cita mientras se espera a que endurezca Biodentin?
Regularmente pongo cementos convencionales temporales. Para nosotros, como pueden ser IRM, puede ser, uso honestamente el Provisit de manera más importante, siempre buscando tener cuando menos 4 milímetros de grosor. Puedo poner inclusive una capita, si es muy grande la destrucción, una capa de Provisit y luego poner ionómero arriba. Pero lo que tengo mucho cuidado, que es muy importante, doctor, es que sobre el BioRoot, conviene, como se acuerdan cuando lo hacíamos con el MTA, poner una torundita, de preferencia de buen algodón, que no libere muchos pelitos sobre el BioRoot, perdón, sobre el Biodentin, para que endurezca adecuadamente y los pelitos no se peguen. Hay que recordar que es probable que todavía no tengamos la textura. Un escenario es esperar a que esa consistencia del Biodentin evite que se pegue un poquito el algodón. Y si ha pasado mucho tiempo, porque a veces pasan 10, 12 minutos, hay gente que está cansada y a los 5 tenemos que cerrar, es probable que el Biodentin todavía esté ciertamente pegajoso y la torunda de algodón húmeda pudiera pegarse los pelitos de algodón. Entonces hay que tratar o no usar algodón, quizá usar una gasa, esas son como telita húmeda, o bien usar un algodón de muy buena calidad que no libere pelitos, para que no se peguen los pelitos en el Biodentin. Ese sería el único, pero regularmente uso los cementos temporales regulares. Muchas gracias, doctor. Tiene muchos saludos y muchas felicitaciones. Muchos doctores están opinando que es una excelente conferencia, un tema muy interesante. Tiene saludos desde España, desde Centroamérica, desde Sudamérica. Mucha gente le envía abrazos, le envía felicitaciones. Igualmente hay muchas preguntas. Voy a permitir pasar a la siguiente. Espero no meterlo en muchos problemas, doctor, porque la pregunta es así. Doctor Alberto, la pregunta la hace la doctora Luna Playa. ¿Puedo usar Biodentin en odontopediatría? Por cierto, gracias por su presencia. Es usted muy guapo. Saludos desde Playa del Carmen. Doctora, qué amable, muchas gracias. Ya me puse rojo. Sí, por supuesto, hay reportes en la literatura de Biodentin utilizado en pulpotomías de dientes temporales. Sí hay. Y bueno, no se diga en recubrimientos directos, en pulpotomías de dientes permanentes se usa de manera muy frecuente. Hay mucha literatura, no hay mucha, hay literatura en ese sentido. Debemos de recordar que son materiales relativamente nuevos, que hay que estudiar mucho. Pero en mi práctica solamente he hecho una pulpotomía con Biodentin para mantener la vitalidad del pulpar, de las raíces, de la pulpa radicular. No tengo muchos controles, de hecho no tengo controles, apenas lo hicimos hace poquito. No tengo mucha experiencia en tratar en odontopediatría dientes permanentes con recubrimientos con pulpotomías. Pero el material es muy bien reportado en la literatura. Inclusive se usa en pulpotomías en dientes temporales. Ojo, el único problema puede ser que esa es una percepción natural, porque miren, cuando hacíamos pulpotomías con formocresol, lo que se hacía es que se colocaba, después de quitar el formocresol, se colocaba óxido zinc o IRM, un material en la cámara pulpar. Algunas veces, cuando el permanente erupcionaba, pudiera causar erupción ectópica, porque el óxido de zinc no se reabsorbe. Entonces, el único inconveniente que pudiera ser la vigilar que esa pulpotomía con Biodentin, cuando el diente va a exfoliarse, evite que haya una erupción ectópica, ¿verdad? Pero es por la presencia del material, porque el material, como comentamos, no se quita. O sea, el material es cemento, Portland, prácticamente. Es cemento, silicato tricálcico. Entonces, más allá de cuestión de vigilarlo. Pero, haciendo rápido un resumen, en odontopediatría, en pulpotomías en dientes temporales, en recubrimientos directos o indirectos, y en
En recubrimientos y en pulpotomías, material excelente de uso. Christopher. Muchas gracias, doctor Alberto. También doy las gracias a todos los idontonautas que nos han acompañado por medio de las diferentes plataformas de Facebook, por la página de COA Dental, por la página de Inteligencia Dental, por la página de Septudon México. Llegan muchas preguntas también. El doctor Saúl Sánchez hace la siguiente pregunta. Doctor Alberto, en casos de necrosis o abscesos alveolares, este material BioRoot, ¿es más recomendado por la eventual cirugía o prefiere otro tipo de cemento pensando en retratamientos? Saúl, muy buena pregunta. Bueno, les voy a platicar mi percepción actual de mi práctica. Mi percepción es que estos materiales como endodoncistas los debemos de tener. No hay vuelta de hoja, hay que tenerlos. ¿Cómo vamos a aplicarlos? Nuestra experiencia nos va a ir diciendo si le voy teniendo confianza al material en los resultados clínicos, ¿verdad? Y en lo que aparece en la literatura, por supuesto, hay que estar siempre pendientes. En un caso de un diente que tuvo un absceso alveolar agudo que yo pude desinfectar y ya está listo para obturar, técnicamente puedo usar cualquier material, pero yo nunca estaría pensando en una cirugía. O sea, mi relleno, mi tratamiento siempre va a ser un tratamiento conservador, ¿verdad? En este momento, si yo decidiera obturar el caso con un cemento de silicato porque, por ejemplo, puedo no tener el control de mi relleno y prefiero pasarme con BioRoot que con AH+, me refiero a una sobreobturación, no sobreextensión, sino por las características de mi relleno, es probable que exceda el material, probablemente elegiría el BioRoot para obturar. Pero si tengo un buen control apical, no hay zonas de reabsorción, pude secar bien y todo, puedo usar el sellador de mi preferencia, ¿verdad? Yo creo que en este momento, particularmente en mi práctica, lo tengo como una alternativa interesante de uso, como tuve el MTA en los años 90, doctores. Así, exactamente igual. Mi percepción es que lo estoy invitando cada vez más. Es decir, lo estoy involucrando cada vez más en mi práctica. ¿Por qué? Porque el material me está mostrando sus beneficios. Pero eso es solamente una percepción clínica, por eso es muy riesgoso dar recomendaciones científicas en una charla como esta, ¿verdad? Entonces, pero todos somos profesionales, la mayoría seguramente son endodoncistas, son especialistas, tienen que tomarlo con el cuidado que corresponda. Y en este caso, Saúl, yo pudiera, si termino mi instrumentación convenientemente, puedo secar, puedo elegir cualquiera de los dos materiales. Me refiero de los dos a usar un sellador genérico, por decirlo de una manera, o BioRoot en este caso. Muchas gracias, doctor Alberto. Tenemos cerca de 600 participantes en este seminario web, una audiencia muy atractiva. Evidentemente hay más preguntas. La siguiente, doctor Alberto, si me permite, el doctor Daniel Frolich pregunta, doctor Alberto, entonces Biodentin y BioRoot inducen a la angiogénesis y revascularización de pulpa dañada. Absolutamente sí. O sea, lo que hacen esos materiales es generan una inducción de células pluripotenciales que están en la zona lastimada para generar factores de crecimiento. Y los factores de crecimiento más interesantes que activan son factores vasculares endoteliales, factores morfogenéticos óseos, factores de crecimiento de fibroblastos. Y miren, obviamente cada factor de esos es específico, es decir, si yo pongo un factor de angiogénesis sobre una célula pluripotencial, esa célula pluripotencial puede especializarse en una célula endotelial. Es decir, va a generar que esa célula pluripotencial, multipotenciales y pluripotenciales son definiciones a veces un poquito complicadas. Quisiera hablar de una célula progenitora. Una célula progenitora que va a estimular a célula para que genere una célula especializada dependiendo del factor por la cual fue estimulada.
En la pulpa dental hay comprobaciones muy serias. El doctor Imad Abud, que acaba de estar ahora con nosotros en el Congreso Nacional de Endodoncia, tiene un trabajo bien bonito acerca de cuáles son los factores que se inducen en casos de recubrimientos directos. ¿Qué hace en este caso el Biodentin sobre la pulpa dental? Y efectivamente, o sea, genera factores de crecimiento sobre células progenitoras para diferenciarse en aquellas células que determinen los factores de crecimiento que fueron estimuladas por, ¿sí? Es decir, si hay un factor de células de factor vascular, va a haber vasoanginos. Si hay un factor de estimulación de fibroblastos, va a haber fibroblastos a partir de las células que están ahí. Entonces, es muy interesante el comportamiento de estos materiales. Son, si tenemos un control del campo operatorio, son materiales que son muy, que les diré que tenemos, con los cuales podemos tener muchas esperanzas de tener resultados realmente interesantes en lo que hacemos. Muchas gracias, doctor Alberto. Hay un gran número de doctores que esencialmente están formulando la misma pregunta, solamente con diferentes palabras, por supuesto. Voy a tratar de englobar esta pregunta. Por ejemplo, en el enunciado del doctor Eduardo Arredondo, quien dice: buenos días, doctor Alberto Díaz, y a la audiencia, me gustaría preguntarle si Biodentin se colocaría como base cavitaria para una restauración. Repito, esta pregunta se repite en muchos de los doctores. Quieren saber si este material se utilizaría como una base cavitaria justo debajo de la restauración final. Absolutamente sí, absolutamente sí. De hecho, uno de los targets o blancos del fabricante es ese, o sea, hacer un sustituto de dentina. ¿Cuál puede ser la ventaja? Ahora sí, como dicen los gringos, el valor de oro del Biodentin como base. Una queja muy frecuente, y seguramente los 600 personas que me están escuchando ahorita no me dejarán mentir, es la sensibilidad después de restauraciones, particularmente con resinas. Y esto es, ¿por qué duelen los dientes a cambios térmicos de la masticación? Porque hay movimiento del líquido en los tubos dentinarios. No hay otra razón. ¿Por qué se mueve el tubo dentinario? Porque el estímulo le permite, es tan grande que permite que el líquido se mueva. ¿Verdad? Y hay ahorita teorías muy interesantes de cómo el odontoblasto puede tener un cierto comportamiento importante en la conducción de un estímulo doloroso. Pero bueno, el líquido se mueve. Y entonces, si el líquido se mueve, hay sensación dolorosa. ¿Qué pasa si tengo algún problema de la polimerización de la resina y el paciente mastica? Lo que va a estar sucediendo es que cada vez que el paciente apriete o suelte, el líquido del tubo dentinario se va a mover. El paciente le va a doler al masticar, aunque tengamos una restauración de 2 milímetros de profundidad. A veces el dentista no nos preguntamos cómo es posible que le duela al masticar si tiene una resina de 2 milímetros de profundidad. La respuesta es muy fácil, doctores, porque la resina quizá no tenga esa en particular la suficiente resistencia a la compresión y la resina se mueva cuando el paciente mastica y el líquido de los tubos dentarios se mueve y duele. Inclusive hay casos que mandan a hacer endodoncia cuando ni siquiera hay pulpitis. Eso es muy interesante. Entonces, imagínense el valor agregado del Biodentin en estos casos. El Biodentin va a reaccionar con la dentina, el silicato tricálcico hidratado va a reaccionar con los fosfatos de dentina, con el líquido de los tubos dentinarios y va a formar un sellado maravilloso en el piso y las paredes de la cámara pumpal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que simplemente si usamos el Biodentin como base. Esa es una no se los puedo comprobar clínicamente porque no lo hago, pero en la literatura hay información al respecto y mi percepción clínica es que así debe ser. Entonces, para mis amigos que hacen rehabilitación o resinas, si tienen un paciente que le pusieron una resina de 2 milímetros de profundidad y le duele masticar, quiten la resina, pongan sustituto de dentina o Biodentin en este caso, pongan Biodentin de base
y van a ver el cambio en comportamiento. Seguramente va a ser muy, muy optimista el resultado. Muchas gracias, doctor Alberto. Nos estamos acercando ya a la recta final del webinar por cuestiones de tiempo. Si les parece bien, procederemos a un par de preguntitas más y nos despediremos. El doctor Daniel Vázquez nos hace el favor de enviar varias preguntas. Una de ellas relacionada al material que presentó, el BioRoot, y él le gustaría saber si puede llevar este material con un léntulo en lugar de llevarlo con un cono de gutapercha. ¿Por qué llevarlo con un cono de gutapercha? Sí, bueno, la verdad es que para los endodoncistas siempre ha habido controversia de cómo llevar el sellador a un conducto radicular, ¿no? Hay gente que recomienda con conos de papel, con los conos de gutapercha, con limas endodónticas, con léntulos. Sin lugar a duda, uno de los mejores métodos para llevar un material de relleno como un sellador con un conducto radicular es con un léntulo. Pero no le veo ningún inconveniente si lo quiera llevar con el léntulo, ninguno. Es una buena técnica. En lo personal, en mi práctica, yo no uso léntulos. Pues como saben, el léntulo gira dentro del conducto radicular y aunque, por ejemplo, para la disposición de dióxido de calcio, el léntulo es maravilloso. Para los selladores debe ser muy bueno. Depende de ahora sí, como dicen la gente del neurolingüística, del rapport con el instrumento. Si ellos sienten cómo usando el léntulo, perfecto, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias, doctor. Continúan llegando las felicitaciones desde Colombia, particularmente, en México, por supuesto, mucha gente de Tijuana, de la Ciudad de México, de Veracruz, de muchas partes de nuestro querido México. Hay una pregunta del doctor Luis Alberto Juan que dice, ¿Biodentin soporta las fuerzas oclusales? Así es, sí, tiene muy buena, el comportamiento de su resistencia a la compresión es muy, muy, muy similar a la de la dentina, muy, muy similar a la de la dentina. Entonces, no solamente estamos evaluando que sea un material resistente a la compresión de una manera similar a la dentina, sino que también hay que evaluar qué es lo que va a hacer el material, digamos, entrecomillando, pegándose a la dentina, ¿no? Entonces, realmente es un material que se va a comportar muy bien como base de una restauración y su resistencia efectivamente es prácticamente como la dentina. Gracias, doctor. Entonces, si usted está de acuerdo, pasamos a la última pregunta. El doctor Daniel Vázquez hace una pregunta relacionada a BioRoot. Si generamos sobreobturación al condensar con los conos de gutapercha, ¿qué pasa con este material o con estos materiales a base de silicato tricálcico? Bueno, eventualmente van a hacer lo mismo que hiciera ese material en la pulpa dental, nada más que el nicho va a ser distinto, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Miren, si nosotros colocamos un material que pueda inducir a las células que lo rodean a generar factores de crecimiento, ese material va a inducir factores de crecimiento en donde esté. La cosa es que hay que ver la utilidad de ese material allá, ¿verdad? No necesitamos que el material esté afuera, pero si el material sale, y de eso tenemos muy poquita información todavía hasta la fecha, ¿verdad? Si el material sale, a manera de percepción del comportamiento del material, no puede pasar nada malo, ¿verdad? No puede pasar nada malo porque el material es biocompatible. Si lo ponen en una caja, los celulares crecen arriba del material. Y el material es bioactivo, es decir, una cosa es que nuestras células le permitan convivir con el material, y a otra cosa es que el material induzca a las células por ejemplo, a diferenciarse para producir células que van a repoblar la zona. ¿Sí me explico? Si yo tengo una zona reducida
y se pasa tantito el BioRoot, debo pensar que a las células progenitoras que están ahí van a ser inducidas por el material para generar factores de crecimiento, ¿verdad? Entonces, tampoco es una recomendación para pasarse, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Pero creo, y hay mucho que investigar ahí, ¿verdad? Hay mucho que hacer, pero es muy probable que el hecho de que el material pase sea mucho más, la respuesta que usted sea mucho más amigable que con cualquier otro sistema. Doctor Alberto, muchísimas gracias por responder a todas las preguntas. Recibió ya usted todos los saludos y abrazos, piropos también por ahí, que espero no lo hayan metido en problemas, ¿verdad? Saludos de sus alumnos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien también vieron este webinar, gente de la República Dominicana. En fin, excelente conferencia en general. Muchísimas gracias, doctor Alberto Díaz Tueme. Quisiera robarte un minutito nada más y subrayar dos cositas importantes. Uno, mi admiración para mi tocayo, el doctor Heriberto Bujanda, que es, como decía hace ratito, una persona muy involucrada en estas cosas del citrato tricálcico, mis respetos. Y para mi buen amigo también, el doctor Antonio Herrera, que él también ha hecho muchas cosas acerca de regeneración con esos materiales. Mi admiración y respeto también para ellos. Les mando un abrazo. Y Fer, te agradezco mucho la invitación. Amigos todos, muchas gracias. Por ahí nos veremos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Alberto Díaz Tueme, por tan interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional y Septodom. Les enviamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Muchísimas